propuesta, ahí no sé si se cortó. Bueno, sigo, cualquier cosa me avisa. Se acercaron como propuesta poder sumar a través de una inversión con la compra de una unidad quirúrgica móvil para cada uno de sus departamentos. Para quienes no son de la provincia de Santa Fe, nuestra provincia se divide en 19 departamentos, y cada uno de ellos tiene entre 10, 15 y 45, lo digo someramente, localidades, ¿no? Algunas un poco menos, otras más aún. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Propusieron que pudiéramos trabajar en conjunto, que algunos de nuestros equipos los asesoraran, para ellos poder dotar de una herramienta más a las comunas y municipios y facilitarles la descentralización, que es el barrido. Los que estuvieron en el encuentro pasado deben recordar al diputado Feliciano, al diputado brasilero, que decía que la solución es saturar barrio por barrio de castraciones, la castración por saturación. Y la verdad es que una unidad móvil quirúrgica colabora en este sentido, y sobre todo en las zonas rurales, donde a veces es difícil llegar a cada rincón. De todos modos, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, como vamos a ver después, es que no es una condición sine qua non tener una unidad quirúrgica móvil. ¿Por qué? Porque realmente la asepsia y la calidad del protocolo de trabajo, en un gran porcentaje, les diría mayoritario, está en cabeza del profesional y su equipo, ¿no? Que sigue el protocolo de asepsia, la preparación del lugar y demás. Lo que sí decimos son dos cosas. Una, que ayuda, por supuesto, ayuda una unidad quirúrgica móvil, y otra que es un signo político. Cada vez que yo hable de política no estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de políticas públicas, que son las que hacen mejor o peor nuestras vidas, nos demos cuenta o no. Vivimos inmersos en políticas públicas porque son las políticas en las que nos movemos nosotros como ciudadanos, en todo sentido. Entonces, cuando hablo de políticas, hablo de esto, ¿no? Entonces, un signo político muy importante, ¿por qué? Porque ustedes imagínense cómo ayudó el coadyuvante que fue a la valoración de los animales y de todos los otros beneficios que tiene, que vamos a ver ahora en cuanto a la salud pública de las comunidades, la seguridad pública, el hecho de que estas unidades móviles empezaran a recorrer las rutas permanentemente de lunes a viernes, en algunos casos de lunes a lunes, porque hay unidades que trabajan inclusive sábado y domingo, y recorriendo cada uno de los departamentos de forma permanente para acercar este barrido, para hacer esta castración por saturación, ¿no es cierto? Entonces realmente creo que fue muy, muy inteligente. Fue una apuesta política, todos los senadores de distintos partidos políticos, pero todos entendieron que era un aporte muy importante para la comunidad, y nos permitió aumentar mucho el trabajo en terreno, llegar a la totalidad del área geográfica, lugares donde era muy difícil llegar, y además conectar médicos veterinarios muy solidarios que comenzaron una cadena de intercambios formativos, es decir, aquellos veterinarios que ya desde hace algunos años venían entrenados a ritmo de campaña con sus equipos de voluntarios entrenados en división de tareas, que son los dos ejes que vamos a ver ahora más adelante, de la característica de la campaña de castración, maniobras quirúrgicas abreviadas y división de tareas, empezaron solidariamente a recibir, no solamente en estas móviles departamentales, sino también esto se empezó a replicar en un montón de lugares de la provincia. Por ejemplo, bueno, acá en Funes hemos recibido infinidad de veterinarios, bueno, hasta de otras provincias. Hoy estuvimos hablando con Walter, veterinario de la provincia de Chubut, a quien estimamos mucho, bueno, y tantos otros que han venido a visitar. Lo mismo hasta Vicente López, Almirante Brown, a íconos en Argentina que han demostrado que realmente esta es una política muy, muy valiosa y que tiene resultados muy, muy concretos. Vamos a ver si pasa la próxima placa, no sé si me avisan si está pasando. Si es que ustedes la están viendo, yo la estoy viendo acá en pantalla. Esta foto es muy emblemática
fue la organización de una de las últimas convenciones que pudimos hacer el año pasado. Lamentablemente este año por esta problemática no hemos podido, pero por eso comenzamos con este seminario. Esta foto es muy emocionante para nosotros porque están presentes todos los partidos políticos que se desarrollan, que tienen anclaje en la provincia de Santa Fe. Quiero hacer una mención especial también, bueno, acá Eduardo de Piante, del equipo de Alicia Gutiérrez, que ha trabajado con nosotros en políticas legislativas desde el año 2008, hemos también, bueno, acá está el senador Pirola, está el equipo del senador Pirola, no me quiero olvidar de nadie porque la verdad que hemos desarrollado trabajo con cantidad de intendentes, de diputados, pero quienes aparecen ahora en las placas los voy mencionando porque realmente también en esto, hay que reconocer que en un país como el nuestro, donde a veces, no siempre, pero a veces hay un poco de mezquindad, digamos, ¿no? De quién es el que propone, quién es el que hace, las cuestiones de ego de las que hablábamos el otro día. Bueno, poder sentarnos todos en una mesa, a decir todos juntos estamos haciendo esto, y acá hay gente del Ejecutivo, o de los ejecutivos, porque hay varios intendentes o representantes de intendentes, hay gente de equipos legislativos, y de entidades, de voluntarios, todos juntos. La verdad es que es algo que creo que también tenemos que valorar muchísimo, ¿no? Digo porque, aparte por lo general, nuestra idiosincrasia como argentinos es como para atrás en esto, ¿no? Y no es posible dialogar, no es posible consensuar, no es posible, bueno, creo que cuando todos encontramos que estamos frente a, como en este caso, un programa que no tiene fisuras. ¿Y por qué digo no tiene fisuras? No lo digo porque esté hablando yo, como siempre decimos, lo que menos importa es quién de nosotros está hablando. Nosotros somos meros vehículos, somos los mensajeros, digamos. A ninguno de nosotros nos interesa ni sacarnos una foto en el Facebook, ni que nos pongan 20 me gusta, verán que soy bastante antigua, dicen que el Facebook ahora mucho no se usa, que se usa más el Instagram y todo eso, pero bueno, la verdad es que a nosotros realmente lo que nos interesa como filosofía de trabajo es que esto avance, sí, por supuesto, que se conozcan las caras de los políticos, de los funcionarios, legisladores que avanzan con esto, porque hay que conocerlo, y está bien, y se tiene que conocer cuando se trabaja bien, pero la verdad es que a nosotros como entidad voluntaria nos importa nada, les diría, el reconocimiento personal, porque además es una manera también de poder entrenarse en la filosofía de la meta, ¿no? De la meta de trabajo, y no de quién es el que logra o quién es el que dice, y aparte por la filosofía de trabajo conjunto, como vemos en esta placa, resolvemos, o por lo menos nos ponemos como meta, resolver el problema entre todos, para todos, y de eso se trata, creo yo, el trabajo en equipo. Acá les compartimos, bueno, algunas de las convenciones, primero empezamos con capacitaciones, después con convenciones más grandes, y la verdad es que en todas hemos ido sumando el vínculo con distintos municipios, legislativos a nivel provincial, a nivel nacional, y bueno, y la verdad es que no para de crecer la red. Por supuesto, a veces hay disensos, ¿no? Pero lo importante es poder entender que discutimos sobre las palabras, discutimos sobre las ideas y no sobre las personas. Y realmente cuando nos podemos esforzar en hacer ese ejercicio de corrimiento, que no es fácil porque a todos nos pasa, ¿no? Que si el otro dice algo diferente a lo que yo creo, a lo que yo pienso, la primera, un poco creo que es la condición humana, ¿no? La primera reacción es, bueno, uno decir, no, porque, bueno, pero yo creo que se entrena en el trabajo en equipo, poder ir desarrollando la habilidad de, como vamos a ver ahora en unos minutos, entrenarse en poder escuchar los argumentos del otro y poder tal vez ponerse a pensar algo que nunca había pensado y que tal vez dé por tierra con las certezas que uno tiene. Pero bueno, ahí creo que es donde uno tiene que elegir si voy a seguir poniendo en primer lugar, sentir que yo tengo la razón y que es lo que yo creo y es lo que yo digo, o si voy a hacer un aporte a la meta, se trate del trabajo que se trate, y voy a poder soportar, entre comillas, hacer ese corrimiento, ese cuestionamiento, y decir, bueno, tal vez
no era como yo pensaba y tenemos que ir por otro lado. Tengo unos dibujitos en la pantalla, pero bueno, me la colorean un poco, alguien me coloreó la pantalla, pero quedó lindo. No sé si ustedes lo ven. Bueno, suelo siempre traer a colación algo que dice el doctor Facundo Manes, que a mí me identifica, no se identifica mucho como red, ¿no? Cuando hablo de mí hablo de un poco del pensamiento colectivo, y que nos ha servido mucho. Por un lado, es aprender a pensar basándonos en hechos concretos y no en creencias. Lo que yo decía antes no es lo que me parece, lo que creo, lo que escuché, lo que dicen, ¿no? Yo hago un pequeño paréntesis, les recomiendo mucho, además de todas las clases que vienen, que si miran el programa tenemos abogados, médicos, médicos veterinarios, gente de otras entidades, especialmente en relación a lo que voy a decir ahora, no se pierdan la conferencia del doctor Barrientos de la Universidad de Sevilla, que nos va a compartir, entre otras cosas, las falacias de las que a veces caemos presos, ¿no? Las falacias que son argumentaciones que parecen reales y parecen fidedignas, pero en realidad son completamente engañosas. Y esto no va mucho más allá del programa. Sirve para la vida, para el trabajo, para la vida de uno, aprender a pensar y a darse cuenta si a veces lo que estoy diciendo lo digo porque lo repiten todos, lo digo porque hay gente para la cual me resulta una autoridad, entonces me parece inapelable, lo digo porque lo escuché en la facultad durante muchos años, lo digo porque creo que lo dice mucha gente. La verdad que es apasionante cuando uno puede empezar a identificar eso, y también es muy interesante porque uno puede llevar el debate y las buenas discusiones, en el buen sentido, a otro nivel. Como dice una abogada que yo respeto profundamente, elevar la vara de las discusiones es lo que nos va a hacer mejores ciudadanos, y de esa manera podemos colaborar realmente a ir mejorando nuestras comunidades. Entonces, una de las cosas que dice el doctor Manes es, basémonos en hechos concretos. Bueno, por ejemplo, volvamos a este programa. ¿Dónde da resultado? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo es este programa? Porque la verdad es que seguir insistiendo, como nosotros vemos en muchos lugares, que se sigue insistiendo con determinado abordaje, con determinados protocolos de trabajo, que lo único que hacen es perpetuar el problema e incluso profundizarlo, es lo que nos lleva a decir primeramente, pongamos sobre la mesa, ¿cuál es el programa? Pongamos sobre la mesa todos los lugares donde están sirviendo, que de hecho, si no fuera así, nosotros no estaríamos dando todo este tiempo a esto. Porque ¿por qué apegarse a algo si realmente no da resultado? Como nosotros siempre decimos, nosotros hemos adoptado el programa que nos demostró que es el mejor programa para los animales, la comunidad y para el Estado. No, digamos, no arrancamos, entre comillas, casándonos con un programa porque alguien nos lo dijo y nos cayó simpático. Esto tiene que ver con el tránsito que hemos hecho muchos años, por muchas etapas, como también la coordinadora Aranza Puy va a decir, y el haber transitado por enormes y dolorosas etapas del fracaso. Entonces, nos basamos en hechos concretos. Pensamos en lo que nos trasciende, como decía recién. Bueno, hay que objetivar la problemática. Esto es más allá de lo que me parece a mí. Esto tiene que ver con una problemática que objetivo y busco dónde da resultado y me baso en hechos concretos. Y una de las cosas que nos preguntamos mucho en la red es por qué a veces insistimos en caminos que no resultan, si la solución existe, ¿no? Porque hay partes o regiones o municipios que todavía no conocen este programa y no hicieron el proceso que hicimos nosotros, de desandar nuestras propias certezas. Yo, y no importa, como les digo, a quién refiero cuando digo yo, pero para darles un ejemplo, yo tuve que desandar como muchos de nosotros, la idea del refugio,
la idea de que la gente en general es mala y es irresponsable, y que ese es el problema de la cantidad de animales sin hogar, de la procreación prácticamente hacia el infinito. Tuvimos muchos que desandar esas certezas y ese camino, porque vimos que estábamos insistiendo en caminos que no resultaban, así de simple. El camino no resulta, entonces hay que tomar otro. No tiene demasiada complejidad. Tal vez los más complejos somos nosotros, y no los programas ni los caminos. Tal vez la mayor complejidad está en la cerrazón que a veces tenemos para replantearnos que no es por donde íbamos que tenemos que seguir yendo. Entonces, siempre decimos, pongamos blanco sobre negro, las cartas sobre la mesa. ¿Por qué elegimos lo que elegimos? ¿Por qué elegimos apoyar y difundir y ayudar a implementar lo que elegimos? ¿Y por qué no apoyamos otras cosas? Porque es lo que sirve. Así de simple, porque es lo que sirve. Otra de las cosas fundamentales es conocer el origen de la problemática. A mí por lo menos y a muchos nos ha pasado que un día nos encontramos pensando, ¿por qué nunca nos habíamos preguntado por qué hay demasiados perros y gatos? ¿Por qué en el mundo hay cantidad? Seguimos con el collage en la pantalla. No, mientras se vean las diapositivas yo no tengo problema. ¿Por qué hay tanta cantidad más de perros y gatos que los hogares disponibles? Porque en esto también uno trabaja, quiere aportar y demás, pero a veces no llega a hacerse la pregunta fundamental, ¿no? De cuál es el origen de la problemática. Entonces, gracias a equipos que trabajan dentro de la red también, que son especialistas en lo que tiene que ver con el proceso, la historización del animal, del perro y del gato desde su estado salvaje. Algunos hablan de 10.000, otros de 15.000, otros de 30.000 años, que trabajan en temas de comportamiento y demás, nos han ido ayudando a través de sus conferencias, que nosotros escuchamos como compañeros de estos equipos, nos han ido explicando cómo fue el origen de la problemática. Y el gran origen de la problemática, que es lo que cambia radicalmente el eje de lo que veníamos acostumbrados a pensar, en esto de que la culpa la tiene la mayoría de la gente que es irresponsable y que es mala, o que no se hace cargo, o cualquier tipo de adjetivación que le querramos poner, es que el origen de la problemática tiene que ver con la domesticación de los perros y los gatos, y a partir de la domesticación, del desarme de la vida en jaurías, aparece la incapacidad para autorregular el crecimiento poblacional. Dicho de una manera muy simple y por supuesto no a la altura de lo que los especialistas explican y mucho más detalladamente, cuando se desarman las jaurías ya no tenemos más el macho alfa o la pareja alfa que es la que procrea y todos comienzan a través de un proceso de continua y creciente sobrepoblación a través de miles de años, todos empiezan a procrear. Otro de los orígenes tiene que ver con las razas, los criaderos, que permanentemente suman al aumento de la sobrepoblación, por supuesto también mercantilizando seres vivos, y a eso le sumamos que no ha aparecido en el mundo de forma consecuente la magnitud de las políticas públicas, los servicios públicos de castraciones, como hablábamos al principio, que puedan frenar esta sobrepoblación que es creciente. Entonces, frente a la posibilidad de poder empezar a entender cuál es el origen de la problemática, tenemos un camino, que es el camino que en realidad yo creo que es el mejor camino para cualquier cuestión, problemática, meta o trabajo que abordemos, que es el trabajo en equipo, porque si no, tenemos que pensar que uno de nosotros puede saber todo, digamos, que uno de nosotros, perdón, me están diciendo algo. Ah, no importa, pero ¿se ve el power? Bien, gracias. Acá tengo gente que nos va ayudando. Bien, decía,
El trabajo en equipo, porque ¿qué pasa cuando uno no puede concebir el trabajo en equipo? Lo que sucede es que pareciera que entonces puede haber uno que lo sepa todo. Puede haber uno que sea experto, por ejemplo, en este caso, ¿no? En maniobras quirúrgicas abreviadas, en entrenamiento de equipos de trabajo, en diseño de una política pública, en diseño de una política comunitaria, en diseño de un trabajo barrial, de la relación con el vecino, de los programas educativos que ayudan, ahora vamos a ver por qué son un complemento y no la base. Son un complemento los programas educativos, ahora vamos a ver por qué. Porque si implementamos un programa en las escuelas pero no tenemos el servicio, nos está faltando una pata de la mesa. Pero bueno, en fin, son todos subprogramas que ayudan, el programa de TNR, un montón de programas, pero pensar que puede haber una sola persona que con su formación pueda abarcar todo esto, la verdad que es bastante imposible. Por eso, esta y otras políticas públicas, creería que todas, me arriesgaría a decir, requieren de un trabajo en equipo, donde cada uno aporta esto que hace muchos años que se dice, que queda casi como muy moderno, el know-how, es decir, mi experiencia, aporto mi área de experiencia, no lo sé todo, yo solo, hay una historia que me precede, un origen histórico, escucho con respeto el abordaje del otro, pero no hago como que escucho, lo escucho. Y aporto mi parte, hago mi parte lo mejor posible, y esto es algo clave, mi parte. Porque el trabajo en equipo está compuesto de muchas partes. Estos trabajos en equipo fueron los que lograron avanzar en un cambio de enfoque sectorizada hacia desde los animales hacia un enfoque integral de protección de los animales, salud pública y ambiental, entendiendo de esa manera entonces que no puede caer en cabeza la obligatoriedad de solucionar este problema las protectoras de animales, que es lo que en muchos lugares sigue sucediendo. No, esto es algo que lo tiene que arreglar la protectora, por algo a ellos les interesa el tema de los animales, podemos darles un terreno, algunas castraciones, pero que lo solucione la protectora, que para eso están. Cuando en realidad uno se pone a analizar y la protectora, la entidad, los voluntarios no son ni más ni menos que vecinos comunes que han decidido cambiar la queja por una acción. Es decir, que con lo último que se deberían encontrar es con que cae en cabeza de ellos la obligatoriedad de resolver un problema que en realidad debe resolverlo un programa del Estado. Esto es algo muy común, que todavía, por suerte, en muchos lugares ya no, pero que se invierta, ¿no? Esta relación con el asunto, en donde en vez de las entidades colaborar con el Estado, parece que el Estado colaborara con ellos. Entonces podríamos decir que en el mismo sentido, siendo aparte no, de forma absolutamente importante, que esta es una medida de salud pública y en Argentina la Constitución protege la salud pública de nuestros congéneres, y además la salud pública en Argentina es gratuita. En este mismo sentido, y siendo que involucra cuestiones tan amplias que ahora vamos a ver resumidamente de salud pública, podríamos decir entonces que a quien le interese la educación tiene sí o sí que ponerse una escuela, o solucionar la falta de educación en alguna localidad o en alguna región simplemente porque le interesa la educación, o tiene que abrir un hospital porque le interesan las cuestiones sanitarias, ¿no? Bueno, esto es exactamente lo mismo. Entonces, creo que develar esta cuestión es muy importante. Son los voluntarios quienes colaboran con el Estado y no el Estado el que le tira algunas migajas, por decirlo de alguna forma, para que un poquito dejen de molestar. La procreación comienza con una hembra. Esta pirámide, creo que muchos de ustedes la conocen, pero es importante repasarla y que la conozcan quienes nunca la vieron. La procreación en perros y gatos es de orden geométrico exponencial. Y esto es muy simple, ¿por qué? Porque alrededor, estamos hablando en números promedio, por supuesto, pero por lo menos para que tengan una idea de la magnitud,
alrededor de los 6 meses, las hembras caninas están en condiciones de procrear cachorros que a los 6 meses van a estar procreando de nuevo. Una hembra canina tiene 2 pariciones al año. Imagínense en el primer año 8 cachorros, en el segundo año, en realidad está descendida esta pirámide, es mucho más. Pero solamente como para que tengan una idea, en el segundo año 16 cachorros, el tercer año 48, 134, imagínense que esto que estamos viendo en pantalla es solamente, como nosotros solemos decir, la línea de producción, entre comillas, lo decimos para que se pueda entender, no porque creamos que una perra o una gata tienen que tener una línea de producción, todo lo contrario. Imagínense que solo de una aparición, esta es la línea que vemos de descendencia. Imagínense que esa misma perra, ese año va a tener otra aparición donde se empieza a desarrollar otra línea de procreación. Es decir, que estamos hablando en términos de cientos de miles. Y sí, realmente muchos no se ven porque lamentablemente se mueren. Se mueren en los fondos de las casas, se mueren en las cunetas, se mueren en los campos. Es decir, que esa es otra, creo, de las falacias, de las cosas que tenemos que poder empezar a pensar. No todo lo que vemos es lo que es necesariamente. Muchas veces lo que vemos tiene que ver con lo que nosotros asumimos, que no quiere decir que sea la realidad. Como vemos acá, el total de cachorros procreados por una hembra en 7 años, hablando solamente de una línea de descendencia, son alrededor de 5.400. En el gato es muchísimo más, porque la gata tiene más celos y además las camadas suelen ser más numerosas. ¿Qué pasa con las gatas y los gatos? Es que son más nocturnos, es que son más aéreos, y por eso, y además son más independientes, no son tan dependientes del ser humano, entonces por eso no son tan visibles. Ahí nuevamente tenemos un ejemplo de que no todo lo que creemos ver, o todo lo que nosotros inferimos realmente coincida con la realidad. Entonces, ¿qué es lo que implica el abordaje de este programa? Bueno, implica un cambio radical, pasar de pasarse a mirar la problemática o intentar accionar hacia ella después que ya explotó la sobrepoblación animal, a pararse antes, es decir, atacar las causas en lugar de correr detrás de las consecuencias. Y siempre decimos, la mejor manera de resolver un problema es evitarlo, trabajando en prevención. Y les puedo asegurar que cuando un municipio, una entidad entiende eso, cambia todo absolutamente. Por supuesto, tiene sus metas a mediano, corto y largo plazo, pero realmente el cambio en poco tiempo se empieza a ver cuando empezamos a ver que la clave está en pararnos antes del problema. ¿Para qué? Para evitarlo. Resolver el problema a través de evitarlo, trabajando en prevención. La meta entonces, por eso se llama equilibrio poblacional, es que no debe haber más animales que los que puedan tener hogar, y que ese es el logro que tenemos en muchas localidades. Es decir, que se equilibra el nacimiento de animales con la disponibilidad de hogares. La misma Organización Mundial de la Salud vino planteando cambios de paradigma en la década del 90, dijo al mundo entero: la eliminación no resuelve el problema. Yo me atrevo a decir, y no es que me ponga a la altura ni mucho menos de la Organización Mundial de la Salud, es que lo agrava, la eliminación lo agrava el problema, porque se naturaliza la crueldad, porque al no tener las comunidades un programa que le resuelva el problema, nacimientos desbordados, lo que hace es acostumbrarse a abandonar los animales, ¿no? A llevarlos al refugio, a la perrera, a dejarlos en la calle. Entonces, no podría decir que se agrava en términos de números, porque, como decía, lamentablemente el hábitat se encarga de a gran parte de los nacimientos que no puedan avanzar con sus vidas, porque mueren de parasitosis, de parvo, de moquillo, de un montón de enfermedades, porque justamente está tan descontrolado que no se puede accionar sobre ese conjunto poblacional, ¿no es cierto? Pero al menos en términos de lo que tiene que ver con la naturalización de la crueldad y el abandono, yo creo que lo agrava el problema, lo agrava crecientemente y desborda aparte
la problemática de sobrepoblación animal, porque nosotros hemos tenido muchísimas experiencias en barrios muy, muy pobres, muy vulnerables, en donde es común, o era común por suerte en nuestra localidad y en otras ya no sucede más, ver los niños muy pequeños jugando muy cruelmente. Yo siempre cuento, hace muchos años acá, un barrio donde los niños jugaban a la pelota con cachorros, ¿no? Bueno, ¿cómo se erradica eso? Y se erradica desde el ejemplo del Estado. ¿Por qué eso no ocurre más? ¿Por qué no ocurre más en los barrios donde pasaba esto? ¿Por qué los vecinos han dejado de salir con carne con estricnina, han dejado de salir con carne con vidrio molido? ¿Por qué han entendido que el camino es otro? Y porque han generado responsabilidad porque tienen la oportunidad y la información. Por eso siempre decimos que la responsabilidad es un lugar de llegada, no de partida, y este es uno de los caminos que también siempre decimos que se insiste, y que es absolutamente erróneo, y que muchos habíamos transitado por ese camino y lo tuvimos que reformular, que es el bendito camino de la política de tenencia responsable, que sigue creyendo que con una ordenanza donde le dice a la gente que la va a multar, que le dice a la gente que la va a sancionar, que la va a perseguir, va a lograr que la gente sea responsable. Las personas no nos volvemos responsables, ni nos volvemos empáticas, ni entendemos de qué se trata un valor ni una responsabilidad porque nos persigan. Por supuesto que las leyes deben existir, por supuesto que las sanciones deben existir, pero les puedo asegurar que aprendemos, y creo que ustedes mismos, si miran en su propia historia, deben tener un montón de experiencias que nos demuestran que aprendemos si tenemos la oportunidad, tenemos la información y si estamos medianamente acompañados. Entonces, por supuesto que la crueldad hay que sancionarla, pero nunca podemos hacer cargo, si estamos viendo que el origen de la problemática tiene que ver con la domesticación de la especie canina y felina, no podemos pensar que un problema que nos excede en tal magnitud y que nos antecede porque nacemos en un mundo absolutamente sobrepoblado de animales, lo podemos demonizar y culpar tal vez a muchos vecinos que por solidaridad van alojando animales en su hogar, que tienen 15, que tienen 30, que tienen 40 animales, frente a los cuales no tienen la disponibilidad de un servicio público. Y lo que es peor es que después les decimos acumuladores. Por supuesto que hay gente que tiene la patología de la acumulación, pero ahora en las próximas diapositivas vamos a despejar un poquito eso. En el año 2000 da otro paso más la Organización Mundial de la Salud y dice, tenemos que pensar en términos de una sola salud. No podemos desagregar más la salud animal, la salud humana y la salud medioambiental porque somos parte de un todo. Bueno, con más razón entonces debemos pensar que esta debe ser una política con presupuesto del Estado. Hoy estuvimos hablando con el veterinario de Chubut que les mencioné, que bueno, me dijo que iba a estar acá, así que le mando un gran saludo. La verdad que viene haciendo una tarea, bueno, con equipos de voluntarios también de muchos lugares de Chubut que han logrado cambios enormes, entre otras regiones de la Argentina, y hoy recordábamos con él cómo en una comunidad muy pequeña, pero que vale mucho como caso testigo, lograron erradicar la hidatidosis. Tenían altísimos niveles de hidatidosis, que es una parasitosis, una enfermedad zoonótica, y realmente a través del programa lograron sanear a las comunidades de perros a través de la castración, a través de la desparasitación y la vacunación antirrábica, cómo lograron erradicar esa problemática en esa comunidad de familias, que si bien es pequeña, tenemos que entender que este es un programa, como vamos a ver ahora, que es a medida de lo que necesita cada localidad en términos de cantidad de castraciones y demás, trabajamos con fórmulas y demás. En base a lo que estamos viendo entonces, miren, esta es una imagen que a nosotros nos resulta muy ilustrativa, porque si estamos viendo que la problemática nos antecede, que tiene que ver con una cuestión de especie, que la progresión es geométrica, es exponencial, cualquier acción que tenga que ver con refugio, perrera, captura, va a ser como esto, como con un baldecito estar sacando agua de un bote que se inunda porque es mucho más grande la problemática
que lo que podemos hacer en este sentido de esta forma, ¿no? Es decir, a cuentagotas, en el 1 por 1 y demás. Con esto no quiero decir que no pueda haber algún animal que rescatar, no quiero decir eso. Lo que estoy queriendo señalar es que cuando la política pública está basada exclusivamente en lo que es el rescate y lo que es el encierro, además del sufrimiento que significa, porque creo que hasta los voluntarios que con la mayor nobleza gestionan refugios o hemos sido parte de refugios, la verdad es que vemos que no es la vida que se merecen los animales, ¿no? Ni que hablar en aquellos lugares de encierro donde están absolutamente a merced a veces de un cuidador, que no tiene ningún tipo de control y demás, ya sabemos lo que pasa, y ni que hablar si no están castrados por las cuestiones territoriales, hormonales y demás. Entonces, cuando hablamos de este programa, hablamos de una política de Estado, de un programa de castración que tiene estas características. Es abarcativo, es masivo, es sistemático, es gratuito, es temprano y es extendido. Me voy a apurar un poquito porque me están indicando la hora. Yo interrumpo un segundito la posibilidad de que hablen para que pasemos lo que falta. ¿Puede ser? ¿Querés verlo vos con la moderadora? Pasate lo tuyo. Para que sí. ¿Puede ser? Sí. Porque falta un ratito. Bien. Estas características las vamos a ver ahora en un ratito, resumidamente, porque, bueno, no tenemos demasiado tiempo, como cuando hacemos los encuentros presenciales y pasamos todo un día juntos con distintos ponentes, pero de todas maneras les vamos a mandar el material para que lo puedan leer. Y el otro gran eje, como decía al principio, es el ritmo de campaña. El ritmo de campaña que está conformado por dos claves. Una es el entrenamiento del profesional en maniobras quirúrgicas abreviadas. Hay distintos lugares en el país que reciben gratuitamente, uno es nuestra localidad, otros Vicente López, Almirante Brown, y hay otros lugares en el país que reciben gratuitamente profesionales y los invitan a quedarse un día, 2, 3, todo el tiempo que puedan, a entrenarse en lo que son las maniobras quirúrgicas abreviadas, que es una técnica particular que cualquier veterinario tiene toda su capacidad y su formación con su título veterinario para poder conocerla y empezar a ejercitarse. Esto tiene que ver muchísimo con lo que es la práctica, practicarla hasta que realmente se puede tomar un ritmo de esterilizaciones, de castraciones muy rápido, muy importante. El otro gran eje y la gran clave es que este profesional está acompañado por un equipo entrenado en lo que se llama división de tareas. Tenemos muchísimos equipos entrenados en el país que cuentan con un equipo de apoyo que hacen que ese profesional tenga disponible el animal sobre la camilla de operaciones y que se dedique solamente a eso. Entonces, en esta división de tarea hay gente que se entrena para recibir a la comunidad, otro voluntario u otro personal municipal que se entrena para hacer la ficha, otro para hacer toda la parte prequirúrgica, el postquirófano, digamos, hay toda una metodología de trabajo que entrenado realmente y conocida esta técnica, este protocolo, es muy eficaz y que inclusive tiene índices realmente bajísimos de mortalidad, de infección por el tipo de costura, por todo el manejo protocolar veterinario, que eso por supuesto son los veterinarios los que pueden explicarlo mucho mejor que yo, pero tenía que incluirlo. Entonces, cuando hablamos de este programa de equilibrio poblacional, hablamos, vamos a decirlo un poco rápido esto por el tiempo, masivo, estamos hablando de por lo menos entre un 10 y un 20% que se debe castrar de forma anual, y ahí es cuando me refería que si se castra menos o por debajo no vamos a encontrar impacto. ¿Vieron cuando hacía el paralelo con la toma de un antibiótico, por ejemplo? Bueno, si castramos menos, que ahora vamos a ver cómo sacamos los indicadores para calcular cuánto debe castrar una localidad, si castramos menos, no se produce no solamente el freno que necesita esta procreación que no se detiene,
sino que tampoco se da el proceso educativo que genera el programa, y esto es otro pilar fundamental. Hay gente que tal vez leyendo el programa muy por arriba o escuchando el programa de castraciones, piensa que solamente se trata del acto quirúrgico, y esto es mucho más que el acto quirúrgico. Esto tiene que ver con la educación y tiene que ver con la responsabilización que produce la mayor cantidad de gente y de familias posibles en el menor tiempo posible, por supuesto que un municipio, que una comuna lo pueda sostener, para pasar por este mecanismo que genera responsabilidad. ¿Por qué? Porque en cada una de las campañas se muestra a la gente, primero, un Estado que valora a los animales. Primero, eso es fundamental, y les diría que las visuales, como dicen en los videos del Almirante Brown, son fundamentales, las visuales del cuidado del animal, del protocolo de asepsia del equipo de trabajo, las visuales de un municipio que está llevando adelante esta campaña, entra por todos los sentidos, no solamente por lo que me explican. Y al mismo tiempo, porque la gente que acude a la campaña escucha una charla, un audio, y se saca un montón de dudas y aprende la importancia de la desparasitación, la importancia de la vacunación antirrábica, la importancia de el calendario de vacunas para las otras enfermedades. ¿Y saben qué? Uno se encuentra en todos estos años que la mayor parte de la gente no es irresponsable, no sabe como yo no sé un montón de cosas, no saben como ustedes no saben un montón de cosas. Y no solamente eso, sino que no han tenido acceso. Volvemos al ejemplo de una familia, una persona, que solidariamente van adoptando distintos animales. Les podemos pedir a esas personas que en realidad lo que están haciendo es sacarles el municipio animales en situación de calle, y haciendo que haya por lo menos algunos animales menos en las calles, con todas las consecuencias que tienen animales hambrientos en las calles, mordeduras, zoonosis, accidentes de tránsito, de bicicleta, todas cuestiones de salud pública, que son realmente importantísimo poder resolver. Podemos tildar a esas familias de irresponsables, tal vez porque no tienen dinero para llevar a 10, 15, 20 o 5 animales al servicio privado, o en realidad lo mínimo que puede hacer el Estado, y así tenga un solo animal. Digamos, es brindar, siendo que se trata de todas estas cuestiones que tienen estos correlatos de salud pública y ambiental también. Estamos realmente llenos de visualizaciones de basurales, con cantidad de animales, los basurales cada vez crecen más en muchas localidades, acá se han logrado erradicar, creo que en gran parte en base al programa. Cantidad de bolsas de residuos rotas por los animales en situación de calle, es decir, todo esto hace que sin lugar a duda tengamos que pensar que lo único que lo puede resolver es una política pública, y no una protectora de animales, y no pidiéndole a una familia y diciéndole que es irresponsable porque no puede o no tiene, o no quiere ir al sector privado, como si a las familias que fueran a una escuela de gestión oficial o a un hospital les pidieran un certificado de pobreza, ¿no? Estas son todas las cosas que nosotros mismos tuvimos que reformular y entender fundamentalmente que cuando una familia o una persona que tiene un animal en su casa, así sea uno solo, y aún pudiendo abonar el servicio privado, decide no hacerlo, las consecuencias las pagan los animales y la comunidad. Solo por eso debe acceder al servicio público, porque además lo está solventando con sus impuestos. Es decir que es, creo que algo muy engañoso decir, y bueno, no, que siga teniendo todos los cachorritos en la calle, que a los 6 meses empiezan a procrear de nuevo, con todos los problemas que acarrea eso, porque es un irresponsable, porque aún pudiendo no va al servicio privado. ¿Podemos pensar que las consecuencias las paga esa persona? No, esa persona se encierra y no le importa. Las consecuencias las paga la comunidad, las consecuencias las pagan no solo los animales muriéndose, sino los niños que no pueden pasar en bicicleta, la gente que no puede caminar y demás. Y que además termina subvirtiendo todo, demonizando y haciendo culpables a esos animales, como si los animales nacieran y dijeran, bueno, a ver, yo este año voy a tener 2 camadas. Voy a tener 2 camadas, y algunas van a ser hembras, otros no, se rigen por cuestiones hormonales, y es la consecuencia que pagan porque nosotros los hemos traído a nuestro mundo. Cuando ellos estaban en estado salvaje, regulaban el crecimiento de sus poblaciones, sus jaurías
sabían muy bien cómo controlar, tener el tamaño suficiente para poder tener la sustentabilidad de la alimentación y también para poder defenderse de los ataques de otras especies. Nosotros les quitamos toda esa posibilidad. Entonces, por eso es tan importante hacer historia y por eso es tan importante entender, porque también decíamos en el encuentro pasado, si hacemos un mal diagnóstico, vamos a elaborar una solución defectuosa, vamos a elaborar una solución que no va a servir. Si hacemos un buen diagnóstico, vamos a poder arribar a una buena solución. Es lo mismo, vuelvo con el tema del médico. Si el médico, o si un arquitecto, una casa, tiene un problema, se me está cayendo un techo, o un abogado no hace un buen diagnóstico de lo que va a afrontar, seguramente va a salir mal. La solución no va a ser una solución. Entonces, masividad, un número mínimo. Gratuidad, ya hablamos por qué. Sistemático, debe prestarse con la frecuencia que corresponda a la necesidad de una comunidad con 500 habitantes no va a necesitar castrar todos los días, una comunidad con muchos más habitantes sí va a necesitar, porque hay que distribuir un número que sea sostenible para ese municipio. Extendido, debe llegar a toda el área geográfica, incluyendo zonas rurales, por una problemática que no es menor y que hemos trabajado, inclusive con gobiernos provinciales, el de las jaurías salvajes. En el plan de jaurías, que no lo vamos a poder ver hoy, tal vez cuando veamos el control de colonias ferales, con el equipo de General Roca, que lo tienen en el programa, vamos a poder ahí hablar un ratito de la analogía que hay, ¿no?, en el control poblacional, con la diferencia entre caninos y felinos, con la diferencia de que en cuanto a los animales, a las jaurías salvajes, caninas, hay que establecer algunas medidas de coyuntura en el mientras tanto. Que eso igual lo tenemos en un plan que se los podemos hacer llegar. Temprano, se debe fomentar antes del primer celo o la primera alzada, cuanto antes mejor, digamos. Abarcativo, incluir perros, perras, machos, hembras, jóvenes, adultos, en celo, preñadas, pertenecientes a sectores económicos alto, medio, bajo, mestizos de raza y demás. El otro pilar son las campañas de concientización y educación al alcance de toda la comunidad. A veces nos llaman, nos convocan y nos dicen, y empezamos, pero la gente no viene. Bueno, hay que revisar la comunicación. Es decir, está todo establecido en el programa, por supuesto también recibiendo las mejoras de los equipos todo el tiempo. Esto es una construcción colectiva, pero de verdad, no es una construcción colectiva para la galería. De verdad que este programa mejora con los aportes de todos los municipios y con los aportes de todas las entidades año a año. Y por eso estamos tan seguros, porque además muchos ya tenemos la fortuna de vivir en lugares donde, como va a contar Aranza también, se han establecido los resortes propios de la comunidad, que ya sabe que debe controlar la sobrepoblación, que ya sabe lo que tiene que hacer, y que además tiene la posibilidad de visualizar situaciones de crueldad y maltrato cuando hace unos años no solamente no lo visualizaban, sino que ellos lo perpetraban, parte de la comunidad, ¿no? Y hoy son los primeros que toman acciones como nunca se ha visto, además de la enorme disminución de los casos de crueldad. Entonces, medios de comunicación, charlas y actividades en los barrios y en las escuelas, siempre y cuando el correlato del programa existe. Siempre decimos, son dos ejes. No podemos hablar de educación si después no tenemos el correlato del servicio. Entonces, prioridad del servicio. El servicio es educativo en sí mismo. Como complemento, sí tenemos también todas las charlas y demás, porque además informan, y por esto que decía hace un rato, hay en todos estos años, en la casuística que tenemos de todos los lugares donde hemos trabajado, y de la casuística que nos acercan de muchos lugares, cantidad de casos tienen que ver con la desinformación y con la falta de acceso al servicio, y no con una cuestión neta y deliberadamente cruel. Entonces, no tenemos que confundir crueldad y mala intención con falta de acceso al servicio y con desinformación. A nosotros realmente nos emociona cuando todavía, porque la verdad es que no hace falta como antes tanto el recorrido barrial, el puerta a puerta,
en cada domicilio se habla con las familias y dicen, no, la verdad que yo esto no lo sabía. Y bueno, la verdad es que sí, voy a castrar y la verdad es que voy a tener a mis animales adentro, porque la verdad es que yo no había tomado conciencia de esto. Les puedo asegurar que es enorme, enorme, y de esto va a hablar Aranza mucho mejor que yo, en su experiencia como funcionaria, enorme la respuesta de la gente. No voy a decir la que sigue, que es la responsabilidad del Estado y de las ONGs, porque creo que ya lo estuvimos hablando, y aparte todo esto les va a llegar. Y vamos a ir directamente a un punto clave que siempre nos preguntan cómo se consideran entre 10 y 20% anual que como mínimo hay que esterilizar para poder tener un impacto. Bueno, nosotros veníamos teniendo provisión de datos durante muchos años de distintos lugares de la provincia y de Argentina, y había, bueno, como estas cosas, ¿no?, que se perpetúan y que a veces uno tiene que decir, bueno, pero esto hoy sigue siendo así, nos tenemos que ayornar. Hace muchos años se hablaba de 4-1, que cada 4 humanos había un perro y había que sumarle un 30% de gatos. Bueno, la verdad es que nosotros veníamos teniendo de pequeños lugares donde los podían contar, porque ¿qué pasa con los censos? ¿Por qué nosotros desaconsejamos completamente el censo? Porque la dinámica, como estuvimos viendo, la dinámica del crecimiento poblacional es tan grande que cuando se empieza a contar en una punta de la ciudad y se llega a la mitad, ya nos quedó viejo el número que teníamos, sin contar que cantidad de familias, por miedo a las multas y por miedo a las sanciones, muchas veces, entre comillas, blanquean menos animales de los que tienen. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Dijimos, bueno, ya había habido otras experiencias hace muchos años de relevamientos, de muestreos, entonces contratamos para la ciudad de Rosario una doctora en estadística que armó un equipo de voluntarios de Rosario que colaboraron muchísimo e hicieron, por supuesto, un muestreo se puede hacer en mucho más corto tiempo que un censo, por eso es más fiable, un muestreo para ver si los indicadores que nosotros veníamos estimando con la provisión de datos de muchos lugares del país eran correctos, y realmente sí los refrendaron. Hubo un cambio en los indicadores para establecer las poblaciones caninas y felinas, y de ahí poder sacar ese entre 10 y 20% que como mínimo tenemos que castrar por año. En este muestreo, la estimación de perros y gatos en la ciudad de Rosario, que tenemos que calcular Rosario y Gran Rosario en 1.200.000 habitantes. El resultado, el estudio también lo tienen a disposición, esto es un resumen, el resultado global, es decir, de toda la ciudad, nos dio que la razón, que quiere decir que la relación entre la cantidad de humanos y la cantidad de perros-gatos, la global para toda la ciudad, incluyendo centro, zona precaria, zona intermedia, digamos, nos dio que cada 2 personas hay un animal perro-gato. Y desagregando, es decir, las zonas precarias, ese indicador subió muchísimo, nos dio entre 1.3 y 1.4. Quiere decir que prácticamente por cada persona hay un perro-gato. Y nosotros ahí nos encontramos con la coincidencia, con toda una serie de datos que nos venían dando intendentes, presidentes comunales, organizaciones, que es que en las localidades de menos de 10.000 habitantes y rurales, por lo general, este era el indicador 1-1. Entonces, pudimos hacer una hipótesis que creo que es bastante acertada. ¿Por qué en las zonas rurales y las localidades más pequeñas es parecido al indicador que tenemos en las zonas periféricas? Porque la logística, la dinámica del perro y del gato es más de puertas abiertas, por eso hay más libre procreación. Porque en las zonas más precarias se vive más con las puertas abiertas y lo mismo, de la misma manera, en las localidades que son más chicas, donde todavía no tienen tantos problemas de seguridad, y en el campo, por supuesto, porque por las tranqueras, por el tipo de alambrado y demás, hay más libre procreación. Por eso fue importante hacer este muestreo y decir realmente que hoy son los indicadores fiables, que aparte pueden aplicar perfectamente a todo el país, porque estamos hablando de que fue un muestreo hecho en una ciudad de entre 1 millón y 1.200.000 habitantes con el Gran Rosario, y que abarcó todas las zonas, absolutamente todas las zonas socioeconómicas.
Y algo muy importante que les queremos decir es que fuimos aprendiendo, también en base a muchos aciertos y errores, que era preferible correr el riesgo de sobrevalorar el indicador. ¿Por qué digo entre comillas el riesgo? Nos preguntamos por qué, nuevamente, como nos preguntamos a cada paso que vamos dando. Porque siempre decimos, ¿qué puede pasar si subvaloramos el indicador? Es decir, si alguien, por ejemplo, dice, como nos ha pasado, dice, no, acá no hay tantos. No hay tantos animales porque a mí me parece, ¿no? Que esto es muy común, que las personas hagamos esto. Que nos basemos en base a una sensación. Entonces, por ahí hay gente que dice, no, a mí no me parece que haya tantos animales, no me parece que haya tantos adentro, ni tantos afuera, entonces no vamos a usar este indicador. Bueno, ahí corremos el gran riesgo de fracasar, porque como en todo programa preventivo, si no apuntamos como mínimo a un 10%, y para que realmente sean más efectivos, por lo menos un 20%, como venimos sugiriendo, de la población, del conjunto poblacional, no vamos a tener resultados. Entonces, es muy grave, siendo que tenemos estudios recurrentes que han ido avanzando a través de estas décadas, que refrendan que el indicador es este, es muy grave tomar una decisión y decir, no me parece, no, la verdad que a mí me suena mucho, y es complicado porque estamos trabajando con estudios estadísticos. Y por el contrario, ¿cuál va a ser el riesgo, entre comillas, si raramente, porque la verdad es que no, hemos trabajado casi en todo el país, en gran parte del país, y nunca hemos visto que en algún lugar, la verdad es que por algunos también indicadores que puedan tener, o por algunos registros que puedan haber hecho, que sean menos animales, ¿no? Pero supónganse que puede haber una localidad donde sean menos los animales que la estimación que estamos haciendo, ¿y qué es lo que va a pasar? Y les va a ir mejor más rápido. Por eso decimos que hemos aprendido a correr el riesgo de sobrevalorar. Nada malo puede pasar si sobrevaloramos un poco el indicador. Y por el contrario, puede fracasar un programa, todos los recursos públicos y todos los recursos humanos y toda la esperanza de una comunidad de resolver ese problema si nos guiamos por una creencia o por una sensación y nos equivocamos en la estimación. El Estado debe construir el modelo de respeto que busca inculcar a sus ciudadanos, y esto es algo que también tuvimos que andar y desandar mucho, ¿no? Llegar a lugares en donde, por ejemplo, estaba, como vemos en esta foto, la perrera, la camioneta, o de saber que permanentemente se capturaban y se llevaban animales, y bueno, es muy difícil pedirle a esa comunidad que se convierta en un ser responsable, empático, cuando en realidad tenemos otra vía, porque tenemos otra vía también para trabajar en el mientras tanto. Es decir, no podemos sostener que hay que seguir encerrando hasta que haya equilibrio poblacional, porque eso lo único que hace es decir una cosa y desde el ejemplo y desde la acción mostrar absolutamente la contraria. El cuidado responsable o la bendita y famosa tenencia responsable es un lugar de llegada. Nosotros no decimos que no hay que construir responsabilidad, lo que decimos es que hay que construirla. Y se construye solo de la mano de un gobierno responsable en esta temática, porque si no le estamos pidiendo a los ciudadanos que se hagan cargo de algo que solos no pueden resolver. Esto es el producto de una construcción social que es el reflejo de un Estado responsable, que muestra valores éticos, una actitud positiva en el ejemplo y en la acción, y una nueva cultura de respeto y compromiso. Y aparte les digo una cosa, en la última década, la valoración política que se hace, y no está mal decirlo, porque como decía hace un rato, hay que reconocer a los políticos que trabajan bien en esto o en cualquier otra temática. Y la valoración política que hace la comunidad es enorme del tema de la protección animal. Y la comunidad, y hay que confiar en la comunidad, entiende mucho más las personas. Cuando tenemos la información entendemos mucho más de lo que a veces se cree. Rápidamente, con el programa, las comunidades han comprendido que por supuesto que este programa el primero que protege es a la primer víctima, que es esa hembra que no decide todo el tiempo tener cría, tiene cría porque no le queda otra. Es ese macho que se pelea con otro por una cuestión hormonal, de territorialidad, de procreación, por pasar hambre. Entonces,
primero entender que las primeras víctimas de este circuito son ellos, pero las comunidades rápidamente entendemos que esto irradia grandes beneficios en salud pública. Nosotros acá, por ejemplo, tenemos cantidad de familias que nos dicen todo el tiempo, y la verdad es que esto se transformó, yo puedo salir a caminar sin palos, y aparte me molestaba, nos dicen, salir a caminar con un palo, pero la verdad es que había tantas jaurías, había tantos animales, había tanta gente que los dejaba salir. Ahora sí nosotros podemos pedir que hagan su parte, porque hay un Estado que es el que primero hace su parte. Entonces, un poco para recapitular, después meter un poquito de agua? Gracias. Podemos hablar, este perrito se pregunta, ¿no? ¿Tenencia responsable al lado de lo que es esta situación que es la que ocurre, ¿no? ¿De qué tenencia responsable podemos hablar cuando una comunidad no tiene el acceso al servicio que lo pueda solucionar y que está plagada de animales? Este programa, para ir ya entrando en la fase final, tiene enormes beneficios para la comunidad, muchas gracias, y para los animales. El Estado tiene como meta lograr el equilibrio poblacional de perros y gatos. Los beneficios son, por supuesto, para los animales, pero también, y atención para el voluntariado y las ONGs y para el sector privado. ¿Por qué? Porque el voluntariado entra en un camino y en una espiral de frustración terrible, y que antes de trabajar de esta manera muchas entidades lo hemos vivido, es recibir cajas y bolsas de cachorros en esos términos, y creo que las entidades, los voluntarios que hay acá saben bien de lo que estamos hablando, y que aparte nos consolidan en esa mirada errónea de que la gente es mala, ¿no? Y la gente no sabe qué hacer con los cachorros, no sabe qué hacer porque no sabe la importancia de castrar, porque no tiene el servicio, porque no tiene la información, porque no tiene la oportunidad. Entonces la gente hace lo que puede, digamos, ¿no? No sabe que el animal tiene que estar adentro de la casa, es el niño también el que le va explicando a partir de ir escuchando y escuchando y escuchando esto. Entonces el voluntariado empieza a plegarse mucho más y con mucho más entusiasmo a un municipio que va por el camino de la solución, y no a un estado y a un estado de situación que es una espiral de frustración en donde parece que es un camino de nunca acabar. Por eso los voluntarios se cansan, y por eso no perduran en la tarea, ¿no? Porque realmente es un camino muy desdichado, y siendo aparte que el camino de la solución existe. ¿Y el sector privado por qué se ve beneficiado? El sector privado se ve enormemente beneficiado porque esta es otra falacia que a veces escuchamos y que tiene que ver con algo que la experiencia da por tierra completamente, que es que este programa le saca trabajo al veterinario privado. Dos cuestiones muy cortitas. Primero, no es así, al contrario. Este programa, al darle sostenibilidad a la comunidad del número de animales, la gente al empezar a tener un número sostenible dentro del seno familiar, va a haber una parte que la va a volcar al servicio público, obviamente, pero también va a haber una parte que a través del acceso a este servicio y de la información, la va a volcar al servicio privado. ¿Por qué? Porque se entera un montón de cosas que tiene que hacer y que es bueno que haga, porque las conoce a través del servicio público, ¿no? Entonces, es absolutamente falaz que esto le saca trabajo al sector privado, porque en realidad la demanda crece en la misma medida que crece el sector privado, crece la demanda. Porque además al tener un número más sostenible y más pequeño de animales, les puede dar mayor calidad de vida y mayor servicios que lógicamente el municipio, más allá de que este programa también incluye atención clínica, y depende de los municipios, incluyen también atención de emergencias, casos sociales, como va a contar Aranza, y aún así, sin embargo, las veterinarias no paran de crecer porque tenemos un número sostenible y porque tenemos una comunidad que ha generado empatía con los animales y ha entendido que realmente ellos dependen de nosotros. Y como segunda cosa con relación a esto, aunque esto no fuera así,
y no importaría, porque si acabamos de ver que este es un problema de salud pública, que en Argentina la salud pública es un derecho constitucional y es gratuita, y la verdad es que, miren, por ejemplo, yo trabajo, acá sí doy un ejemplo particular que puede servir. Yo trabajo en educación privada. Nunca se me ocurriría enojarme porque va a abrir a 3 cuadras una escuela de gestión oficial, ni le iría a cuestionar ni al intendente, ni a la ministra de Educación, que por qué abren una escuela de gestión oficial que me puede sacar alumnos. Y no. Primero que es una cuestión de derecho, y segundo que debe coexistir el servicio público y el privado. Es decir que, aunque yo pertenezca a una federación de escuelas privadas, la verdad que se me caería la cara de vergüenza de plantear que eso puede tener algún impacto en nuestra actividad privada. En un país como el nuestro, la actividad privada y pública deben coexistir, y mejor aún trabajar de forma colaborativa y en consonancia. Nunca podemos plantear a una política pública como un competidor desleal. Nunca, jamás, de ningún tipo de sector, porque estamos en errores jurídicos graves, muy graves, y eso lo vamos a ver con el doctor Soriano. Entonces, ¿cuáles son los caminos? ¿Perpetuar o prevenir? Fíjense que en términos de recursos económicos, hacemos la cuenta y el cargo dinerario que tiene mantener 100 animales durante un año y que actúa sobre esos casos puntuales, independientemente o paralelamente a todo lo que dijimos, que sigue educando en el abandono, que sigue, digamos, generando encierro, que no es lo que corresponde ni lo que tenemos que pensar para los animales, para perros y gatos, es lo que gasta un municipio con un equipo entrenado en el ritmo de campaña para castrar 10.000 animales. Fíjense la diferencia que tenemos. Para quien quiera, están los estudios, el presupuesto, cosas que no podemos desarrollar ahora, pero hay cantidad de material de la red a la que pueden acceder, que previene realmente el nacimiento de millones, porque si hablamos en términos de progresión geométrica y sumamos años tras años y décadas, estamos hablando de prevenir el nacimiento de millones. ¿Qué hacemos mientras tanto? Y me apuro. Mientras tanto, TNR, que de eso van a hablar los especialistas, el equipo de Roca, que son las iniciales en inglés de capturar, castrar y retornar. No encerrar, puede haber un caso excepcional, una necesidad de una observación, siempre trabajarla junto a la ONG, pero nunca encerrar, ni hay que interrumpir los ingresos a la perrera y a los refugios, a menos que, y aparte no para que entre ahí, ¿no? Pero si hay un caso en especial, bueno, se generará la manera de que ese caso en particular, trabajando en conjunto, se pueda hacer una observación y, bueno, por alguna presunción de algo muy grave, pero una cosa muy, muy, muy particular. ¿Y qué es lo que fuimos descubriendo? ¿Qué fue lo que cambió, que se pudo trabajar en muchas localidades, entre las que nos incluimos, sin seguir generando encierro, que además la verdad es que para un municipio es un presupuesto terrible, todo el presupuesto que si lo volcara a este programa preventivo en pocos meses vería un cambio radical realmente. Entonces seguir poniendo, como decíamos antes, todo el tiempo la mayor parte del recurso en la consecuencia en perpetuarlo. Castrados, con provisión de resguardo, alimento y atención sanitaria, identificados con tatuaje o con collar que comunique castrado, vacunado, desparasitado, trabajar con hogares transitorios, guarderías, fue lo que tanto a nosotros como a otros lugares nos acompañó el proceso de control poblacional. Y eso terminó haciendo que la comunidad también, ¿por qué? Porque aparte se salió a comunicar esto. Este es otro tema que es fundamental. Fundamental la comunicación sobre el programa y cómo se va a trabajar no solamente en lo que es esta política de control, de castración, sino también cómo se va a trabajar paralelamente con estos subprogramas. Y la comunidad entiende mucho más que lo que nosotros creemos. Podemos dudar
si tenemos cantidad de animales y sin castrar en la calle, y por supuesto que va a haber machos en situación de agresividad que no lo vamos a poder ver hoy por falta de tiempo. Vamos a tener cantidad de animales en situación de agresividad. Pero como fuimos aprendiendo, esos animales están en situación de agresividad, no son agresivos, están sin castrar, están manejados por sus esquemas hormonales, están peleando por la territorialidad y por la hembra en celo. Bueno, cuando todo eso se cambia, la verdad es que son muy pocos los casos que realmente quedan en una situación complicada. Y lo que les estoy comentando es una experiencia, no solamente nosotros, sino otras localidades, y no un proyecto, sino que realmente cuando, por ejemplo, acá nosotros empezamos en el año 2009, el intendente entendió y cerró la perrera, la cerró, se le dio un tiempo, bueno, por supuesto a cargo de alguien que sanó esos animales, se los castró, porque la verdad que había alguien a cargo donde los animales se morían o los mataban o los dejaban morir. Bueno, cuando él pudo ver esa situación, que lo había delegado y no lo conocía, hizo el cambio, y de inmediato, después de poder ubicar esos animales en poco tiempo, se interrumpieron los ingresos. Obviamente que hay localidades que tienen perreras o refugios con cientos de animales a los cuales les puede costar un tiempo más, pero si no interrumpen los ingresos y no empiezan fuertemente a cerrar el grifo de los nacimientos absolutamente descontrolados, nunca, jamás lo van a lograr. Nunca, 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 jamás lo van a lograr. Conceptos claves, entender también la cuestión de la barrera territorial. Esto también es algo que es algo como un poco una imaginería, ¿no? Que porque vamos levantando todos los animales, entonces no, a la semana están de nuevo. Es decir, si no hacemos el trabajo preventivo, se levantan los animales y es como un embudo. Aparecen, todos ustedes lo deben saber, al poco tiempo aparecen más animales, porque lo que no se está haciendo es trabajar sobre el origen del problema. Es como el GIF que veíamos recién del baldecito, saco agua, pero me está entrando agua por los 4 costados, ¿no? Como decíamos también, ¿no? Seguir educando en la idea del animal descartable. Total, lo llevo al refugio, lo llevo o lo llevo a la perrera. Eso es seguir dotando a la familia, a la comunidad, la posibilidad de seguir haciendo lo que, por otro lado, se les critica. Mejorar las condiciones de adoptabilidad. Eso es lo que sucede cuando los animales se los castra, se les da un resguardo, atención, agua, comida. Con el tiempo, la comunidad termina adoptando esos animales que pueden estar en una condición transitoria de comunitario. Nosotros no planteamos que este programa tiene que llevar a la estabilización de enormes cantidades de animales comunitarios. Lo que decimos es que tiene un periodo de transición que se puede trabajar de esa manera hasta que la comunidad puede ir absorbiendo. Es como cuando termina un diluvio. Bueno, la comunidad debe absorber ese excedente de animales, ¿no? Bueno, no vamos a poder hoy mostrar, tal vez podamos agregar algún encuentro más para mostrarles el trabajo de Maximiliano Arauz y su equipo, que nos muestra realmente la recuperación de animales que eran, entre comillas, absolutamente irrecuperables, y no lo eran para nada. Es cambiar el contexto, es cambiar los disparadores, es cambiar las acciones para que justamente tengan otra reacción, y siempre, por supuesto, la castración es lo básico para poder cambiar esa conducta, ese comportamiento. Perros asilvestrados lo vamos a ver con el equipo de TNR, de Roca, que son especialistas en felinos. Y como reflexión final, muy rápido, porque me están retando. Quejas sobre la gente, nos quejamos sobre la gente que es mala, irresponsable. Muchas, ¿no? Quejas sobre el voluntariado, sobre las entidades que están permanentemente, digo, como de distintas miradas, ¿no? Quejas sobre los municipios, sobre los funcionarios que no escuchan. Es un cruce de quejas y de culpabilizaciones permanentes. Entonces yo pienso, ¿no?, que mucho de esto tiene que ver con lo que nos queremos creer y contarnos a nosotros mismos para no salir de nuestros esquemas mentales de comodidad, tal vez. Algunas creencias de gran parte del voluntariado, que rescatando como eje del plan los estoy ayudando, salvando a todos. No,
Si la base del plan es esa, no estamos logrando el cuidado y la protección animal que las entidades se proponen. Por esto que decíamos, no creamos que lo que nosotros creemos que vemos es en realidad lo que sucede en la realidad. Que la gente es toda mala y irresponsable, que con sanciones, grandes multas y aumentos de penas vamos a solucionar el problema, cuando lo que hemos visto es que con el sistema de multas por el cual pasamos, lo único que logramos fue que hubiera cada día más abandono de animales, porque mucha gente, al no tener un programa de contención estatal, desde lo que es el control poblacional, lo que elegía era, y no tener generada esta relación de empatía y de consideración hacia perros y gatos, lo que elegía en vez de pagar la multa era que el animal fuera a la calle, porque no estábamos hablando que tenía que pagar la multa para retirar el auto del corralón, que en general eso todo el mundo lo hace, sino que estamos hablando de una comunidad que no había tenido los hitos ni el programa para generar esta empatía. Con lo cual nosotros desaconsejamos absolutamente la cuestión de las multas. Que formarse es una pérdida de tiempo, que un voluntario no debe formarse porque es voluntario, esas son algunas de las creencias, a veces no, que no hay tiempo, que nadie escucha. Cuando la formación, no por ser voluntarios debemos dejar de formarnos, una tarea voluntaria no implica una tarea hecha como se pueda. Una tarea voluntaria, si queremos realmente ir al foco e ir a la solución, implica y va a implicar una mínima formación para saber qué es lo que vamos a pedir y cómo vamos a asesorar a nuestros funcionarios, a nuestros legisladores por el mejor camino para todos. Algunas creencias de la mayoría de los gobiernos, que esta problemática refiere exclusivamente a la protección animal, cuando no es así, lo vimos muy sucintamente, pero no es así. Tenemos un trabajo de fundamentación muy interesante, otro trabajo que está haciendo la doctora Teresa Tesi Bisbal, que va a estar con nosotros, médica veterinaria, en alguno de los próximos encuentros, hablando de castración temprana, y está elaborando un trabajo vinculando la parasitosis con la desnutrición y la malnutrición infantil, que realmente, bueno, esperamos en algún momento, y también, bueno, vinculando el problema de la rabia, ¿no? Bueno, no me puedo extender en esto, pero esperamos realmente hacerlo llegar como mínimo a todos los gobernadores del país, porque es muy importante que podamos avanzar en entender esto. Por supuesto que el móvil de las entidades primero, y que por supuesto compartimos el de la protección animal, pero no nos confundamos. Es muy grave la problemática de salud pública, es muy, muy, muy grave. Que los voluntarios y las entidades no saben, cuando hay muchísimos voluntarios que estudian, al igual que pueden estudiar dentro de sus profesiones, porque muchos voluntarios también somos profesionales, y aunque alguno no lo sea o no lo seamos, esto es algo en lo que uno se puede formar y puede estudiar, y que pueden resolver la problemática prescindiendo de las entidades, ignorándolas o excluyéndolas. La verdad es que se están perdiendo un capital humano y solidario invaluable, y se están perdiendo, como decía o dice la gran doctora Marta Dobry, que ha sido también una de nuestras formadoras, se están perdiendo el nexo de oro, porque el voluntario es el que le camina el barrio, le camina la comunidad, el que hace puerta a puerta, y el que se va a convertir sin lugar a dudas en el primero que va a difundir las acciones preventivas del Estado. Entonces, pensar que pueden prescindir del voluntariado, también la verdad es que es un camino que no va a conducir a ningún buen puerto. Entonces, para cerrar, cuando tenemos la oportunidad, cualquiera de nosotros, cuando tenemos la información y cuando tenemos el acompañamiento, creo que tenemos la gran oportunidad de revertir todas esas quejas de las que yo hablaba hace pocos minutos, estas quejas para dejar el lugar a la acción, que es empezar a caminar, a andar el camino de la solución. Entonces, ahora, para cerrar, hablábamos hace un rato al comienzo de la ponencia del trabajo en equipo, y entonces pensemos ahora que si conocemos el camino de la solución y le sumamos el trabajo en equipo, realmente es posible que todos compartan la fortuna que tenemos muchos de vivir en lugares donde esto está solucionado.
Por último, la verdad es que esto es algo que yo trato de leerlo todos los días, por supuesto un montón de veces me olvido y un montón de veces no lo hago. Los 4 acuerdos Toltec, que se los comparto para terminar. Sé impecable con tus palabras, cuánto a veces no pensamos antes de hablar, no suponer, no adivinar, no tomes nada en forma personal y haz todo lo mejor que puedas. Muchas gracias. Bueno, quedo a disposición. ¿Vos querés sacarlo? ¿Querés que me fije en mi teléfono? Muy bien. No sé dónde están, no estoy encontrando las preguntas. ¿Querés dejármelas? Gracias. Bien. Bueno, preguntan qué pasa si nuestro municipio... Anda, mi amor. Si nuestro municipio no comprende el control poblacional de perros y gatos. Bueno, muchos no lo comprendíamos. Creo que estuvimos hablando bastante de la información y la oportunidad, ¿no? Trabajar en conjunto. Los primeros que tenemos que comprometernos a conocer el programa somos nosotros, porque tenemos que valorarnos como entidades y no seguirnos contando a nosotros mismos que hacemos lo que podemos con lo que podemos. No, nosotros podemos ser profesionales de esto, y profesional no implica tener que estudiar una carrera universitaria. Profesionalizarse en algo es conocerlo, es estudiarlo, es tener los argumentos, es abrirse al trabajo en equipo. Cuando ustedes puedan conocer el archivo, las carpetas de trabajo que tenemos, realmente van a ver que no es algo que en un tiempo no se puede incorporar, no se pueda leer. Son decisiones, son las decisiones que tenemos que tomar. Es difícil pensar que un municipio pueda comprender este programa si nosotros primero no lo comprendemos, porque vamos a ser los encargados, los asesores, de poder pedir una reunión y mostrarles cómo estamos trabajando en conjunto con tantos lugares, cuáles son los resultados, poder mostrar un PowerPoint, poder mostrar los videos, poder ofrecer, como nosotros hacemos muchísimas veces, los teléfonos de funcionarios, de intendentes, de legisladores, de coordinadores de equipos, de zoonosis, de salud animal y zoonosis, que ofrecen sus teléfonos para poder invitar y ver cómo estamos trabajando y que realmente este es el camino. Entonces, ¿qué pasa si nuestro municipio? Bueno, yo lo que les diría es primero estudiemos nosotros, aprovechemos este seminario, aprovechemos el material, que no es un material ni mío ni de nadie. Yo, como les digo, somos simples mensajeros, es un programa que viene hace muchísimo conformándose, lo tenemos que tomar y lo tenemos que incorporar. ¿Cuál sería la otra pregunta? ¿Esa? Bueno, esta pregunta también que viene de Jesús María, del mismo modo, ¿no? Nosotros hoy pudimos muy sucintamente tomar algunas cuestiones que tienen que ver con el mientras tanto, pero nosotros, tanto hoy como, miren, sé que no es muy cómodo para nadie, ni para nosotros que estamos hablando, ni para ustedes que tienen que mandar las preguntas por WhatsApp, no es cómodo para nadie, es la adecuación que tenemos que tener en este momento tan difícil que estamos viviendo todos, pero como ya les hemos comentado en el encuentro anterior, para todos quienes están acá y que todavía no integran grupos de la red, nosotros terminado este seminario les vamos a ofrecer a todos ingresar, a todo el que quiera, así como también con los funcionarios y legisladores, podemos hacer reuniones a micrófono abierto, con ustedes y nos organizamos también, pero no siendo esta cantidad de personas que somos, porque es insostenible. Entonces, hay temas que se pueden tomar y profundizar, no solamente entrando al material de capacitación nuestro, sino consultándolo con todos los que venimos ampliando el trabajo de esta red, ¿no? Entonces, esta pregunta sobre qué hacemos si los proteccionistas nos exigen hacernos cargo de todo animal con dueño y sin dueño.
Yo había entendido, ay, perdón, se me bajó, acá está. Yo había entendido era hacernos cargo, llevar algún tipo de refugio, demás, cirugías, internaciones, bueno, tienen que pensar esto. Como siempre damos el ejemplo, en una obra en construcción primero van los cimientos y el piso, y después van las paredes y el techo. Si nosotros de entrada pensamos que un municipio que no tiene todavía ningún tipo de impacto, porque ha empezado hace poco en lo que es control poblacional, es difícil pedirle que además se haga cargo de todo, el de todas las cirugías me refiero a cirugía de complejidad, a todas las internaciones y demás. Creo que tenemos que entender, como nos ha pasado a nosotros y va a compartir Aranza, que a todo esto lo reprogramamos para que empiece la que viene, ¿no? Bueno, después les comentamos entonces, porque la verdad es que se nos fue el tema, por lo menos yo pretendí sintetizarlo y es difícil porque tiene muchas aristas. Ahora después nosotros en los grupos les vamos a comentar cómo seguimos para la próxima, si hay alguna reprogramación o demás. Siempre igual es el mismo día y el mismo horario, me refiero al programa, si vamos a agregar alguna clase. Entender que para un municipio sostenible, como por ejemplo para el nuestro, hacerse cargo de algunas cirugías, de algunas de mayor complejidad, agregar lo que tiene que ver con la atención clínica completa, bueno, el municipio de Almirante Brown, de Vicente López, son emblemas en esto, pero pudieron ir accediendo a eso con el tiempo. ¿Por qué? Porque primero aplicaron el programa de control poblacional que hizo que también para ellos pudiera tener una sostenibilidad dar estos pasos. Entonces, primero, la base es el programa de control poblacional. Después de eso, cada municipio podrá ir agregando bueno, atención primaria va de la mano del programa, es decir, no puede haber un caso en que vayan a operar un animal al móvil o al servicio de castración y va con una bichera enorme y dice, no, porque nosotros eso no lo arreglamos. No, es una cuestión de coherencia. Obviamente que una mínima atención primaria debemos incorporar, ¿no? Como está en el programa. Pero para ya aumentar lo que son cuestiones de internaciones y cuestiones de mayor complejidad, bueno, ahí sí creo que las ONG están para apoyar, para trabajar en conjunto, no de forma confrontativa y separada, en conjunto, y después el municipio podrá ir de a poco reuniendo los recursos para extender y ampliar lo que son las atenciones. Y en esto realmente tampoco nos ha pasado, ni acá ni en otros lugares, que entonces por esto la gente es abusiva. No, la gente sigue yendo a la veterinaria privada. Igual, la gente aprende, la gente realmente pide el servicio público en cuanto a lo que son operaciones de mayor complejidad o pide ayuda a la ONG realmente cuando lo necesita. Eso también va ocurriendo, porque todos los roles se van acomodando. Quiero saber qué es lo que el Estado abarca en cuanto a salud pública, porque en mi ciudad tenemos ese dilema. La verdad que si pueden aclarar un poco la pregunta, les agradezco. ¿Qué es lo que abarca la salud pública en su municipio? Bueno, no sé si no sé, porque esas son la Constitución es nacional, digamos. No, claro, todo lo que afecte a la salud pública de todo tipo. Todas las cuestiones que afectan a la salud tiene que, no sé a qué restricciones se refiere la pregunta, si nos quieren aclarar. Bueno, justamente están diciendo qué hacemos con respecto a los animales en las calles, porque lo que se expone es que no ingrese más la protectora. Nosotros tenemos castraciones cada 15 días y sin embargo seguimos teniendo problemas de sobrepoblación. Bueno, es claro que si siguen teniendo problemas de sobrepoblación es porque seguramente no se está haciendo el número ni con la frecuencia, tendríamos que revisar si están cumpliendo con todas las características, porque en todos los lugares donde el programa se empieza a cumplir con la frecuencia, con el número y con las características requeridas, en poco tiempo ya se empiezan a ver los primeros resultados. Es decir, que lo que nosotros nos ofrecemos es a revisar, si después nos quieren escribir por privado, total en los 3 grupos
de WhatsApp que hay, tienen los números para comunicarse por privado, y podemos ofrecernos a revisar por qué no están teniendo resultados, pero evidentemente debe tener que ver con un número que no llega al mínimo de castraciones, o con algunas otras de las 5, veíamos 6 características, algunas de las otras características que no se están cumpliendo de algún modo. Nosotros nos podemos ofrecer a revisar eso y darles una opinión sobre qué es lo que está pasando, porque siempre que sucede eso y no hay resultados, esto tiene que ver con que hay que rectificar algunas de las características que por algún aspecto no se están cumpliendo. Y al mismo tiempo nos ofrecemos también a ayudarlos a hacer este plan paralelo que tiene que ver con el mientras tanto, ¿no? Porque si muchas ciudades lo logramos así, no hay razón por la cual, obviamente es un camino, esto no se logra de un día para el otro, pero lo que sí les puedo asegurar es que todos los días es un paso atrás, cuando no se trabaja realmente en ir al origen del problema. Es decir, cada día se aleja más de la solución, o por lo menos se perpetúa el problema, ¿no? ¿Y para qué estamos poniendo los recursos entonces si no los solucionamos? ¿Cómo resolvemos los rebotes? Por obeso, por flaco en celo, no cambio los colmillos, más de 35 kilos. Bien, ¿cómo se resuelven los rebotes por obeso, por flaco, por colmillo, por...? Bueno, eso tiene que ver con la necesidad de un entrenamiento del equipo, ¿no? La verdad es que en los lugares donde están altamente entrenados esto no ocurre de ninguna manera. Y en esto no hay que sentirse ofendido, digamos, todos los que hemos estudiado algo, después hemos profundizado en algo, o con algún curso, la formación de un profesional tiene que ser permanente, no podemos hoy pensar más ni a los profesionales ni a nadie que, aunque no sea profesional, quiera dedicarse a algo específico, y mucho menos en esto que tiene que ver con el bien de los animales y la comunidad. No podemos pensar más. El profesional, hablando en términos de médicos, de veterinarios, que, bueno, con su carrera, si es que se quieren dedicar a lo público, porque si se quieren dedicar a lo privado, igual creo que todos nos tenemos que actualizar y seguir estudiando. Pero quien se quiere dedicar por decisión propia, porque nadie obliga a nadie a dedicarse a un programa público, bueno, tiene que poder hacer el entrenamiento adecuado para poder trabajar con todo tipo de animal. Hay técnicas de anestesia, hay técnicas de trabajo, esto tiene que ver con la capacitación del profesional, no tiene que ver con problemas de los animales ni con problemas de la comunidad que hace las cosas mal. Es decir, somos nosotros los que nos tenemos que plantear cómo adquirir las herramientas para que nuestro intendente, nuestra intendenta, para que los equipos que son los que organizan este tipo de programas y lo dotan de recursos, realmente vean que estamos haciendo bien las cosas y que no está cayendo en saco roto por prejuicios o por cosas que suponemos que no deberían ser así, cuando está lleno de profesionales que se han entrenado y trabajan perfectamente. No estamos hablando de castrar un perro que se está muriendo. Estamos hablando, sí, de darle mayor abarcatividad, porque hay protocolos de trabajo que los protegen perfectamente. Eso tiene que ver con el entrenamiento nuestro, no tiene que ver con un problema ni de la comunidad ni de los animales. ¿Qué estrategias utilizar para que se pueda incluir en la idiosincrasia de una localidad la idea de hogar de tránsito? Miren, la idiosincrasia surge sola. Si yo les estoy hablando de una ciudad en donde la gente salía con carne con vidrio molido, y no les hablo de mi localidad nada más, nosotros les podemos pasar, está en nuestro desarrollo de antecedentes, una por una, todas las localidades en las que se ha implementado el programa. Es decir, que esta no es una experiencia de una localidad, en donde en el transcurso de los 1, 2, 3 primeros años, la gente fue rotando desde los envenenamientos masivos, desde pedir la perrera, a ofrecer, no les digo todos, ni mucho menos, pero a mucha gente ofrecer sus lugares de tránsito. Y en donde también se pudo trabajar con algunas otras cuestiones de contingencia, como por ejemplo, bueno, la ONG sí, colaborar con algún caso en especial, pero ¿por qué? Porque la base de la pirámide está puesta en la prevención, y porque se pasa en muy poco tiempo de tener una cantidad inconmensurable de problemas a tener cada vez menos. Y si eso no ocurre, hay que evaluar qué es lo que hay que corregir del programa, porque algo estamos haciendo mal, no por maldad,
no por maldad, sino por desconocimiento. Nosotros todo el tiempo seguimos aprendiendo y todo el tiempo seguimos mejorando. ¿Por qué? Porque lo que vamos evaluando, como decíamos al principio, es lo que sucede como resultado. Entonces, si por acá no tenemos resultados, bueno, yo les pregunto, ¿nos vamos a quedar diciendo, y no, la verdad que esto no resulta, o nos vamos a poner a pensar cómo lo mejoramos para conseguir un resultado? Es algo bastante básico, digamos, esto. Entonces, la propia comunidad es la que te muestra cómo, adhiriéndose a este programa, porque dice, a lo mejor no lo dicen directamente, pero miren, ¿saben la cantidad de gente que empieza a ir a las campañas, que lo ve barrio por barrio, que lo ve cerca de su casa, y que a lo mejor era el tipo que más se quejaba? Dice, no, la verdad que estoy re contento, ¿puedo ayudar en algo? La verdad es que quiero donar balanceado para, no sé, algún caso en especial. Yo la verdad que les puedo alojar algún animal, o la verdad es que les presto mi terreno de al lado para poder alojar en alguna cuchita algún animal hasta que lo podamos ubicar y dar en adopción. Entonces, esto no es algo que está pensado a la Bartola, esto está pensado con un procedimiento y un protocolo disponible. Me están cargando porque dije a la Bartola. Que está disponible, y está disponible el acompañamiento nuestro, para que en el caso de cada localidad podamos ver puntualmente cuáles son las cosas, hilando finito, que a lo mejor nosotros les podemos acercar como sugerencia. Pero en grandes términos ocurre esto: la comunidad solo cambia cuando el Estado cambia. Llegado el caso de querer acercarte a un intendente, ¿contás con el apoyo de alguien de la ONG? No entiendo la pregunta. Llegado el caso de querer acercarte a un intendente, ¿contás con el apoyo de alguien de la ONG? Es decir, si te tiene que presentar un intendente del programa, ¿cuentan con el apoyo de la red? Ah, por supuesto, sí, sí. Sí, por supuesto. La pregunta, no sé si se escuchó, sí, para poder establecer algún tipo de conversación o reunión con algún intendente. Sí, la red está para eso, entre otras cosas. La red, por supuesto, muchas veces manejándonos por teléfono, todos trabajamos de otra cosa, todos, o muchos trabajamos de otra cosa. Para algunos realmente se ha convertido, sobre todo gente que se ha ido sumando de distintas localidades, que a lo mejor hace años que están con los problemas de los refugios y demás, y que es gente que a lo mejor, bueno, tiene la posibilidad de no trabajar y se dedican full time a ese tema, pero a lo que apunto es que muchos de nosotros tenemos nuestros trabajos, y estoy hablando de, no solamente de voluntarios, digamos, estoy hablando de médicos, estoy hablando de abogados, estoy hablando de muchos de nosotros y que trabajamos muchas horas por día. Es decir, que lo que intentamos a veces es hacer un acercamiento o ofrecemos un acercamiento telefónico, y sí se puede, como lo hemos hecho muchísimas veces, vemos cómo hacemos para acercarnos a los lugares, o sea, sí, en conclusión el apoyo está. ¿Qué hacemos ahora que se han suspendido las castraciones por la cuarentena? ¿Puedo entrar? ¿Qué hacemos ahora que se han suspendido las castraciones por cuarentena? Bueno, no todos. La verdad es que no todos. Muchísimos municipios seguimos trabajando. Muchísimos municipios seguimos trabajando, adecuando el protocolo. El protocolo con turnos, con barbijo, con distancia social, pero la verdad es que hay muchísimos municipios que entendieron desde la hora cero que esto era un servicio esencial. Aparte, recordemos que el decreto nacional habla de que la profesión veterinaria era uno de los servicios esenciales. ¿Por qué vamos a pensar que en lo privado no, en lo privado es un servicio esencial y en lo público no? No podemos sumar otro problema más. Digamos, nosotros ya tenemos el problema del coronavirus, vamos a sumar problemas de más de protección animal, vamos a sumar problemas de mayores temas o consecuencias epidémicas, epidemiológicas, de parasitosis, de leptospirosis, de leishmaniasis, de cantidad de enfermedades que se empiezan a descontrolar, de los cuales, como decíamos al principio, ellos son el primer círculo de víctimas, ¿no? Pero bueno, están los humanos también, y están sobre todo los barrios más vulnerables, que además de eso, también se tiene como perjuicio la naturalización de la crueldad. Entonces, la verdad es que no tiene mucho sentido para nosotros. Esto tiene que ver con una adecuación de protocolos y se puede seguir perfectamente.
Hola, ¿cómo se explica al municipio que es necesaria el área de salud animal con coordinación idónea? Bueno, ¿cómo se explica que es necesaria el área de salud animal con coordinación idónea? Es lo mismo que dije en una de las primeras preguntas. Lo primero es poder incorporar el material, incorporar el programa y poder ofrecer un asesoramiento serio y también, por supuesto, que desde la red, por ejemplo, en nuestra localidad, cuando nosotros estábamos conociendo el programa hace 11 años, vino una persona de otra localidad a ayudarnos, de la localidad de Totoras, que fue pionera y que, bueno, tenemos entre nuestras compañeras a la actual directora de Salud Animal, Vanina, que aprovecho también para mandarle un gran saludo. Totora fue pionero en la provincia y una de las localidades pioneras en el país, y bueno, nosotros nos apoyamos mucho en ellos, en la experiencia municipal que tenían, en la experiencia como entidad, y ellos nos hicieron dar cuenta que nosotros estábamos en un camino equivocado y nos ayudaron a explicarle a nuestro intendente que estaba en un camino equivocado. Bueno, nuestro intendente médico en ese momento, el doctor Juvenal Rimini, lo entendió rápidamente y rápidamente tomó cartas en el asunto y empezó con el programa, ¿no? Y al poco tiempo empezamos a ver el cambio en las comunidades de perros y gatos, en los conjuntos poblacionales, quiero decir, de perros y gatos, y también en la comunidad humana. Pero bueno, creo que esos dos ejes son claves. Poder incorporar este material, trabajar en conjunto y apoyarse en esta red de trabajo, ¿no? En donde ya no pasa por lo que yo creo, por lo que a mí me parece, sino que pasa por lo que es, por los hechos concretos. Es lo mejor que tenemos y lo mejor que se ha podido implementar y lo que más resultados ha dado. ¿Estamos? Bueno, no sé, María, si querés cerrar, te agarré comiendo. Y bueno, ustedes me retan todo el tiempo y yo me tengo que vengar. Bueno, mientras María termina de comer... No me permitía acceder al micrófono, perdón, y sí, totalmente me agarró comiendo. No, bueno, pero mientras terminas de tragar, les reitero que podemos hacer intercambios a través de cuando se vayan sumando los grupos, con el grupo de funcionarios, legisladores y asesores, también podemos hacer intercambios en ese grupo, y podemos generar reuniones a micrófono abierto, pero más pequeñas. Bueno, una vez más, muchísimas gracias a todos por estar, por compartir todo este tiempo. Ni hablar que es súper interesante todo lo que dice Jorgelina, como siempre, la escuché 1000 veces y no me canso porque siempre aprendo algo nuevo. Y es muy interesante este seminario porque incorpora muchas herramientas nuevas, así que sobre todo para los que es la primera clase en la que participan, reitero que les recomiendo tomar todas las clases que siguen, incluso a los que ya han estado en capacitaciones anteriores, porque se incorporan muchas herramientas y muchos conocimientos, investigaciones y trabajos nuevos que nos van a ayudar a optimizar y mejorar aún más los resultados del programa de equilibrio poblacional de perros y gatos en los que venimos trabajando hace tanto tiempo y en los que hay localidades que son ya ejemplo de éxito en el país. Se va a estar enviando el material por mail y nos vemos entonces el miércoles que viene. Seguimos también cualquier consulta, como dijo Jorgelina antes, tienen nuestros contactos y la van haciendo para si quedó alguna pregunta. Y Aranza, que estaba exponiendo hoy, como dijo Jorgelina también, lo va a hacer la clase que viene porque se prolongó un poco el horario. Bueno, algunos que estaban al principio saben que se demoraron algunos en el acceso por problemas técnicos. Así que muchas gracias por participar y nos vemos el miércoles que viene. Chao a todos.